Sean todos ustedes a la casa de nuestro Padre Celestial. Es un gozo, ¿verdad?, poder disfrutar al pueblo de Dios, ¿verdad?, que se reúne, ¿verdad?, constantemente a recibir la palabra de Dios. Así que bienvenidos sean todos ustedes, bienvenida Ana Patricia. Dios te bendiga, bienvenida sea a la casa del Señor. Y también le damos la bienvenida a mi hermana Lupita de Carranza, que hoy nos visita. Gloria al Señor también. Y bendecimos también a nuestros amigos y nuestros hermanos que ya están conectados. Levante su manita, salúdelo, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque siguen la transmisión de cualquier lugar del mundo. Ahí están conectados para recibir la bendita palabra de Dios. Como ya lo dijo mi hermana Fabi, ¿verdad? El pastor les manda un fuerte abrazo, les ama, les extraña, ¿verdad? Pero pronto lo vamos a tener con la bendición de Dios, amén. Así que estemos orando donde Él está compartiendo. Ahorita ya está por acá, el rumbo del hermano Eliel, allá en Carolina del Sur. Así que damos gracias a Dios por ese tiempo y también damos gracias a Dios porque seguimos nosotros trabajando. Amén. El mundo entero tiene que conocer de Cristo. La palabra de Dios se tiene que extender a todos los rincones de la tierra. Y nosotros somos el portavoz de las buenas nuevas de salvación. Así que tú tienes un gran privilegio delante de Dios, que Él te haya llamado para compartir la palabra. Amén. Así que cierra sus ojitos ahí donde está y demos gracias a Dios por este tiempo. Papito precioso, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Padre, glorifícate en medio de tu pueblo, Señor, que todo lo que vayamos, Señor, a decir, Señor, sea conforme a tu voluntad. Yo te pido, Padre, que tú limpies nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra, que nuestros ojos espirituales se abran, nuestra mente esté sujeta al señorío de Cristo, Padre, y que toda distracción, cualquiera que sea su nombre, hoy sea quitado en el nombre de Jesús. Que tu pueblo reciba la palabra y que la lleve a la práctica. Señor, bendecimos esa palabra, Señor, y creemos, Padre, que tú te vas y te estás glorificando en medio de tu pueblo. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Y decimos aleluya, amén, gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy se llama los lavamientos del cristiano. Ese es el tema que he titulado en esta hermosa mañana, los lavamientos del cristiano. Y hoy vamos a ver acerca de esos lavamientos, de eso que Dios nos pide a nosotros como hijos de Dios. Porque aquí no estamos hablando del tiempo que tú tengas dentro de la obra de Dios. Aquí estamos hablando desde el momento que aceptaste a Cristo. Desde ese momento Dios empieza a decirnos que debe de haber en nosotros lavamientos. Y es que el lavamiento, amados hermanos, en el campo espiritual es tan indispensable, porque así como una casa terrenal, usted no hace la limpieza constantemente, usted va a empezar a encontrar un cochinero. Si usted no empieza a limpiar constantemente su casa, vamos a encontrar un nido de animales, ¿verdad?, que posteriormente va a decir muy complicado erradicar. Así también nuestra vida espiritual necesita de limpieza y de mantenimiento espiritual. Porque dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón nos acumulamos muchas cosas que van a traer una afectación espiritual y por tanto una falta de comunión con Dios. Si mi mente y mi corazón se está llenando de suciedad, esto no me va a permitir a mí poder avanzar dentro de la obra de Dios. Necesitamos lavamiento de nuestra mente y lavamiento de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la acumulación de malos pensamientos, malas actitudes pueden entorpecer, amados hermanos, nuestra relación con Dios. Eso no hay vuelta de hoja. La relación con nuestro prójimo. Y entonces el gozo del cristiano se ve afectado. ¿Por qué? Porque ya no podemos experimentar el poder de Dios.
Y si nosotros hemos dejado de experimentar el poder de Dios, es porque necesitamos espiritualmente hacer nuestros lavados espirituales. Cuando se pierde el gozo, cuando se pierde la intimidad con Dios, es necesario rápidamente recurrir a la limpieza espiritual. Esta palabra de hoy, hermanos, es un examen diagnóstico para cada uno. No es para mi esposo, para mi esposa y para mis hijos. No, la palabra no es para el de al lado. La palabra es para ti específicamente. Porque a veces decimos, esta palabra qué buena que la compartió porque es para ella. No, la palabra es para ti. Porque todos necesitamos lavarnos constantemente de esa agua viva, de su presencia, de su Espíritu Santo. Y por eso la vida cristiana, amados hermanos, es un continuo lavamiento y limpieza. Hay gente que tiene 20, 30, 40 años de cristiano y piensa que porque ya tiene tantos años de cristiano es inmune a las cochinadas del enemigo. Pero no es cierto. Aquí no importa el tiempo que tú llevas de conocer a Cristo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 3 días, no importa, el lavamiento es necesario. Lo que una vez fue sucio, bueno, mejor dicho, lo que es sucio, una vez fue limpio. ¿Por qué fue sucio? Porque antes estaba limpio y se ensució. Dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre y desde ahí nos limpió. Pero ¿por qué estamos sucios? ¿Por qué me he contaminado? ¿Por qué hay cosas en mi vida? Porque antes fuiste limpio y entonces descuidaste tu limpieza. Entonces, lo que se convierte en sucio en algún momento no es algo que pase de la noche a la mañana, sino que es algo gradual. Algo que empieza a empolvarse es algo gradual. Hoy limpio, pero después de que limpio empiezan las partículas pequeñas a volver a ensuciar. Es gradualmente. Si mañana yo limpio no voy a ver tan sucio, pero si limpio dentro de una semana, hermano, hasta agua le tengo que echar. La suciedad en la vida del cristiano no es de la noche a la mañana. El pecado del cristiano no es de la noche a la mañana, es algo gradual, es algo que se va formando poco a poco hasta poderse manifestar. Fíjense qué tremendo es eso. Por eso les digo que nadie cae de la noche a la mañana. Eso es una condición gradual del corazón. Es algo que ya se está anidando y que cuando se materializa es porque ya hubo un proceso. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de mantenernos limpios. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, o sea, guarda todo, pero sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Esa parte de nuestra vida tenemos que cuidarla, amados hermanos. Porque si no guardamos el corazón buscando a Dios, siendo obediente, va a venir lo contrario. Entonces el mundo va a querer a implementar sus modelos dentro de ti. Porque entonces si tú no guardas tu vida, entonces el mundo y el pecado van a tratar de moldearte a su manera. Por eso es que hay gente que dice es cristiano pero se comporta como el mundo. Es que no ha buscado de Dios y por tanto el modelo del mundo lo ha absorbido, aunque diga que es cristiano. Porque donde tú te jales más es lo que tú te vas a aparecer, te vas a parecer.
donde tú te jales más. Y esa es la cosa del mundo, siendo cristiano. Aunque seas cristiano, te vas a parecer más al mundo, porque el mundo ya te moldeó. Empiezas a tener forma de conducir, forma de hablar, forma de expresar del mundo, porque el mundo te está jalando. Aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Tú puedes estar en el mundo, pero tener la integridad de comportarte como hijo de Dios. Y eso me recuerda a un ejemplo que hace poco me habló la maestra de artes. Y me dijo, ellos saben que pastores, y dice, señora, quiero pedirle un favor, quiero que sus hijos me apoyen para un especial, para la graduación de 6º año. Pero es que la verdad, tus hijos, señora, son tan difíciles de convencer. No se dejan guiar por cualquier cosa. Eso me gustó mucho, porque le dije, mira, si ponemos esta música, sus papás le van a decir que no. Mejor hablemos de amor y de Dios, porque seguramente ella lo va a aceptar. Es que va a ser de amor y de Dios. Y entonces yo dije, yo no me moldeo a ellos que se moldeen a uno. Y entonces le dije, ok, perfecto. Y van a recibir los papeles los graduados. Entonces ponemos alabanza. Hacemos el trato de niño artillero, que haya alabanza, si quieren. Bueno, pues que haya alabanza. Está la maestra Johnny que lo va a escuchar. Que haya alabanza. O te moldean o los moldeo, porque yo tengo a Cristo. Si no quieren, pues que no toquen, pero música del mundo no. Así que aquellos que se empiezan a alejar de Cristo, lo hacen gradualmente, hermanos. Porque la santidad ya deja de ser especial en la vida del hombre. Porque el gozo que yo tenía ahora se vuelve una carga. Hermano, ¿cómo sabemos que me estoy alejando de Cristo? Si llego los domingos, los lunes, llego los miércoles, participo en la comunidad. Puedes hacer todo eso y estar alejado de Dios. Porque todo tiene que ver de la condición del corazón. Y a través de este tema, me disculpen, hermano, esto todavía es introducción. Pero a través de este tema, nosotros vamos a aprender que necesitamos ser lavados en ciertas áreas de nuestra vida. Y vamos a ver 7 puntos. Y no se preocupen, ya dije que son 5 por cada uno. Vengo mentalizada. 7, hasta la vigilia ya estuvo. Bueno, 6 por algún comentario. Bueno, 7 por otro testimonio. No es cierto. Vamos a lograr nuestros 7 puntos. Y vamos a ver 7 puntos en los cuales el cristiano tiene que lavarse constantemente. Y es que el agua, los que anotan, el agua en la palabra de Dios, cuando usted vaya a ver agua en la palabra de Dios, el agua simboliza purificación, renovación, liberación, fertilidad y abundancia. Quiere decir que cuando Dios nos está hablando que nos lavemos constantemente en nuestra vida, nos está diciendo que nos purifiquemos, que nos renovemos, que nos liberemos, que haya abundancia en nosotros y que haya fruto en nosotros. Eso es lo que está diciendo. Y entonces, ¿verdad? Aquí vemos a un hombre emergiendo, metido en el agua. Porque el agua es necesario emergerse uno para ser transformado. Necesita la purificación para ser transformado. Y vamos a ver el número 1.
¿Qué es lo primero que yo como cristiano tengo que lavarme? Estoy hablando espiritualmente. Sé que usted me entiende de esa manera, pero lo quiero volver a reafirmar. Estamos hablando, y esta palabra la encontramos en segundo libro de Reyes 5:14, y es una historia que usted ya conoce. Por tanto lo voy a parafrasear para poder aterrizar en esta cita. Él entonces, este es un personaje, se llama Naamán. Naamán, un general de Israel, pero Israel del norte. Israel se dividió en dos, en el norte y en el sur. Y él combatía con el sur y con otros de otros pueblos. Y este rey era un general, pero tenía un problema, y usted ya lo sabe. Este problema que tenía el rey es que tenía una enfermedad. Y esta enfermedad es conocida como la lepra. Antiguamente la lepra no era curable, hoy es curable. La lepra es una enfermedad que se puede ser contagiada por la tos o por el estornudo. En el momento que pueda haber saliva, una persona puede ser contaminada, porque es una afección en la piel directamente desde la cabeza hasta la coronilla, hasta la punta de su pie. Entonces este hombre era un general, era una persona con un alto grado, con miles de soldados, un señor adinerado que tenía sirvientes a montón. Pero usted tiene que entender que una persona que tiene una lepra normalmente es una persona que tiene que estar aislada de los demás. ¿Y quién se quiere acercar a una persona con ese tipo de enfermedad? Si te acercas, tendrás que cubrirte correctamente para poder atenderla. Y entonces todo aquello que este hombre llevaba dentro de sí, dolor, tristeza, inseguridad, más todo lo que puede acarrear un hombre que puede tener el dinero del mundo, pero que no puede tener la cura para su enfermedad. Eso es triste. Por eso decimos que el dinero no lo da ni da la felicidad. Te calma males, pero no te da la solución en lo que puede dar Cristo. La paz y el gozo que solo Cristo da. Y entonces este hombre, dice la palabra de Dios, que tenía una sirvienta, una criada del otro Israel. Era prisionera, era criada, esclava. Y le dijo: Señor amado, te voy a decir algo. Allá con nosotros hay un profeta que sana, que restaura. ¿Sabes qué? Ve, porque tú ya gastaste todo tu dinero y sabes que no hay cura para ti. Dice la palabra que él no quería hasta que quiso ir. Cuando él caminó, dijo: voy a llegar con el profeta, y el profeta seguramente va a ser un hombre barbudo, alto, grande, y va a alzar sus manos, va a caer rayo, lluvia, va a temblar la tierra, va a decir: sano ya, y ¡fum! A veces queremos que Dios obre como nosotros queremos. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó, le dijeron a Eliseo, al profeta: ¿sabe qué? Aquí hay un hombre que pide sanidad. Está bueno, sal tú y dile que se vaya al río. Lo que él esperaba, Naamán, era que Eliseo, el profeta, saliera al recibirle, porque era un hombre. O sea, es como si ahí viene el presidente. Está bueno, pues darle un vaso de agua. Tú vas limpia y le recibes con lo mejor. Y cuando llegó Giesi y le dijo: ¿sabes qué? Giesi es el siervo. Le dijo: ¿sabes qué? Dice el profeta que vas a hacer esto. Te vas al río Jordán. Ve al río Jordán. Jordán significa el baja. Eso significa el río Jordán. Y entonces ve al río Jordán y zambútete, métete, sumérgete. Entonces ve y métete al río Jordán. Y dice la palabra de Dios que cuando este hombre escuchó eso, se molestó mucho.
¿Por qué se molestó? Porque quería que el hombre de Dios lo recibiera y no lo recibió. Es que ¿saben qué, hermanos? El primer punto que tenemos tú y yo que lavarnos se llama el orgullo. El orgullo es algo que tú y yo todos los días tenemos que lavarnos. Porque el orgullo puede hacer en nosotros pensar que sabemos más que Dios y que puede llegar al punto que no lo necesitemos. Que no estamos dispuestos tal vez a recibir una instrucción. Tal vez, ¿por qué? Porque yo entiendo, que yo pienso que tal vez lo que yo haga es mejor. Y dice la palabra de Dios que él se molestó porque el río Jordán era conocido como un río muy sucio. Desembocaba del río Jordán 3 ríos y llegaban a ese río. Imagínate cómo. Recuerden que los ríos eran contaminados allá. No había drenaje. ¿Dónde se bañaban? ¿Dónde lavaban? ¿Dónde defecaban los animales y tomaban? El río no era óptimo para poder meterse. Y el Jordán era un río y es un río muy lodoso. Y él se molestó y dijo: ¡Ey! ¿Por qué me manda a ese río tan asqueroso si yo por mi casa tengo 2 ríos? Pasaban por el área del norte, pasaban 2 ríos limpios. Y dice la palabra de Dios que él se dio la vuelta de coraje para irse a su casa. ¿Saben qué, amados hermanos? Necesitamos que Dios quebrante nuestra vida de todo orgullo. Y le dijeron: ¿sabes qué, general? Cálmese. ¿Por qué no quieres obedecer a Dios si Él puede ser que te sane? ¿Saben qué, hermanos? A veces sabemos que Dios es la solución y en vez de acercarnos a Dios, le damos la espalda como Naamán. Hay gente que sabe que Dios es su salida. Yo me recuerdo hace poco, tenía una plática con una persona y me decía: hermana Eli, es que no encuentro la felicidad ya siendo cristiana. Y yo le dije: ¿sabes por qué no encuentras la felicidad? Porque no te has logrado enamorar completamente de Dios. Y estás buscando felicidad por todo el mundo y no lo estás buscando con aquel que puede darte el gozo y la felicidad. Pero para eso se tiene que quebrantar el orgullo. Por eso es que él tenía una enfermedad de la piel, porque el orgullo es de la carne. El orgullo es de lo carnal. Por eso el problema estaba desde su mente y lo hacía conducirse erróneamente, porque el orgullo es carne. Tenemos que morir a la carne. Y dice la palabra que entonces lo convencieron y él bajó y se sumergió. ¿Cuántas veces? 7 veces, que es el número perfecto de Dios. 7 veces en el Jordán, el que baja. Porque para poder ser transformado del orgullo, uno se necesita bajar, hermano. ¿Sabe? Decía Charles Spurgeon, no sé ni cómo se pronuncia. Si saben, ahí discúlpenme los que están en New York, en Estados Unidos, y no lo pronunció bien. ¿Qué decía él? El cielo debe de tener una puerta chiquita para que aquel que entra lo haga agachado. Para que aquel que entra, me dio un tirón en la pierna, para que aquel que entra en la presencia de Dios lo tiene que hacer con humildad. Con humildad es la manera de poder entrar a la presencia de Dios. Con orgullo, el orgullo no te va a dejar nada bueno en tu casa. El orgullo no te va a dejar nada bueno en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en el ministerio. Se tiene que humillar uno. A veces es difícil soltarlo, pero es necesario.
Te estás muriendo, pero tu orgullo te dice: no necesito a nadie. La siguiente. El orgulloso y arrogante, ¿qué pasa? Es que nadie, no, al final va a fracasar, dice la palabra. La soberbia y el orgullo son grandes obstáculos para que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas. El orgullo no te va a permitir entrar al cielo. Escúchelo, hermano. Estamos hablando de lavamiento cristiano. Yo tengo que lavarme, porque si digo que quiero ir al cielo con mi orgullo, no voy a poder hacerlo, porque en el cielo no hay orgullosos. El que estaba orgulloso fue tirado con la 3/4 parte de los ángeles. La humildad, hermano, nos tiene que caracterizar como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel 16:63, por favor. No podemos, hermanos, tener más altos conceptos de nosotros mismos. Tenemos que aprender, Juan, a escuchar la necesidad de los otros, porque cuando yo soy orgulloso, yo no ni escucho la necesidad de los demás. Soy orgulloso cuando cierro mis oídos a las correcciones. Fíjate que el orgullo se manifiesta en muchas cosas. ¿Y sabes por qué Dios nos lleva a cierta condición de nuestra vida? Para tratar nuestro orgullo. Usted dice: pues no soy orgulloso o orgullosa porque Dios no me ha tratado. Espérate, porque Dios paulatinamente espera que tú te humilles. Y si tú no te humillas voluntariamente, Él va a tener que usar sus estrategias para que te humilles. Dice: para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu humillación. Cuando yo te haya perdonado por todo lo que has hecho, declara Dios. Dios declara que cuando nosotros somos orgullosos, el Señor tiene que cerrar nuestra boca y empezar en nosotros, para que pueda haber en nosotros humildad. Primer lavamiento del cristiano: tiene que lavarse su cuerpo completamente para derrotar el orgullo. El orgullo no lleva a nada. Y no nada más hablo del ministerio, hermanos, porque a veces nada más lo aterrizamos a la obra de Dios. Si hay mucho orgullo en el hogar va a ser destruido. Si hay mucho orgullo en nosotros, todo lo que hagamos, tarde que temprano, va a ser destruido. La persona orgullosa es una persona que le hace falta ¿qué? Oración. Una persona orgullosa le falta oración. Por cierto, la mayoría ya está de vacaciones. Pueden venir a orar en las mañanas. No, hermana, yo no soy orgullosa, no necesito mucha oración. Es orgullosa, venga a orar. Ay, no, hermana, ¿cómo cree? Si yo soy la mejor haciendo esto, necesitas oración. Si yo soy el más inteligente y no hay, usted necesita meterse a la oración. Es que yo no me equivoco. Quédese 24 horas aquí orando. La persona orgullosa, mejor dicho, todos necesitamos oración. Aleluya. Para que Dios limpie nuestra carne del orgullo. Número 2. ¿A qué hora? Mira, gloria a Dios, porque me están purificando, mis hermanas.
Número 2. Otro punto en el cual nosotros tenemos que ser lavados. Lo encontramos, por favor, si es tan amable, en Génesis 43:30. Y antes de pasar al segundo punto, escribí, no lo vamos a leer, usted lo lee en su casa, Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16 habla de una mujer que es vestida y adornada para ponerse guapísima, fashion, hermosa, mejores maquillajes. Y dice la palabra de Dios que cuando esa mujer, Ezequiel 16, se vio hermosa, porque no se veía hermosa, tal vez estaba como cuando la hermana Ellen no se peina, que casi son los 6, 7 o 6 días no se peina, y el día que predica se peina. Y entonces dice que esa mujer, cuando se vio guapísima, se fue a prostituirse. Esa mujer es la iglesia. Dios la adorna y la pone guapísima para Él. Pero cuando se siente que es tan bella y que puede sola, la iglesia se puede prostituir espiritualmente, yendo ahora al mundo y dejando el primer amor. Porque hay prostitución espiritual, hay fornicación espiritual, hay adulterio espiritual, cuando dejamos nuestro amor de Dios para ir a las cosas del mundo. Ouch. Número 2, otro lavamiento que nosotros tenemos que tener, por favor, tú me sigues al ritmo que hablo. Otro lavamiento, y número 2, lo encontramos en Génesis 43:30, y dice la palabra de Dios así. Y José, dice que José, yo les recuerdo que José, hijo de Jacob, José, dice la palabra, que fue vendido ¿por quiénes? Por sus hermanos. Sus hermanos le tenían coraje a José. Y entonces, como que verdad, como que es actual, a veces los hermanos le tienen coraje a sus propios hermanos y le tienen envidia. Y ellos querían matar a José, pero no lo mataron. Dice la Biblia que lo vendieron a los ismaelitas, una tribu de Ismael, descendientes de Ismael. Y dice que fue vendido. Y mataron un animal y la túnica de colores lo pusieron con sangre y le dijeron a su padre: papá, ¿qué quieres? Mi hermanito lo mató un animal. Aquí está su ropa preferida y aquí está la sangre de él. Imagínense qué terrible, qué pensamiento. La maldad que puede surgir en una familia, los celos que pueden surgir entre hermanos, entre amistades, eso es terrible. Y dice la palabra de Dios que pasaron 13 años. Usted conoce que José fue llevado a Faraón y era el segundo de Faraón. Pero hubo una hambruna en Israel y por tanto los hermanos llegaron a Egipto porque había mucha comida. Y para no hacerse la larga, dice la palabra, de acuerdo a este texto, dice que José mandó a llamar al último hermanito, que es Benjamín. José y Benjamín eran hermanos del mismo padre y de la misma madre. Los demás no lo eran. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando José, porque ya José había cambiado, su vestidura era cambiado, sus hermanos lo reconocían, y cuando llegó dice que José vio a Benjamín, a su hermano, después de 13 años, lo vio, y esa es la historia, dice. Y José, cuando lo vio, lo único que hizo fue, se apresuró y se salió, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó ¿dónde qué? Dónde llorar, y entró en su aposento y lloró así. Lloró ahí, dice que lloró, es lenguaje versión, lenguaje Biblia, lenguaje actual, y dice que lloró
¿El lenguaje actual y la Biblia lenguaje actual? ¿No hay Biblia lenguaje actual? Esta versión, ahorita me la va a buscar la hermana, se lo voy a leer mientras lo busque, porque esta versión habla profundamente. Dice: y José se apresuró a salir cuando se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó, dice que buscó donde llorar, y entró en el aposento y lloró allí. Versículo 31, porque nos falta el 31. Después dice que se lavó la cara. Se lavó la cara y salió, y controlándose se fue a servir a la mesa. ¿Saben que hay otra cosa, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer? Dice que José se lavó, ¿qué? Él se lavó la cara, y cuando se hubo lavado la cara, dice que se reincorporó otra vez y empezó a servir a la mesa. En la mesa estaban Benjamín y sus demás hermanos. ¿Saben que cuando habla la Biblia de la cara y del rostro, la Biblia está hablando de las emociones? ¿Saben que algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a lavarnos son las emociones? Esas emociones que pueden ser de manera positiva, pero pueden ser también de manera ¿qué? Pueden ser de manera negativa. José, después de 13 años, se enfrentó con su pasado. Y es que, amados hermanos, Dios quiere tomar el control de nuestras emociones. Y a veces, escúchelo bien, a veces Dios permite el pasado para que te encuentres con tu pasado, para ver si tus emociones han sido renovados. A veces Dios va a permitir que en tu caminar te encuentres con personas que te lastimaron, que te odiaron, que te hirieron, que te robaron, que te dañaron emocionalmente, físicamente, para ver, Dios, si tus emociones están siendo controladas por Dios. Por eso las emociones, amados hermanos, es una área en que el cristiano tiene que entregarla constantemente. Porque el carácter que nosotros tenemos, hermanos, nos pueden echar a perder los planes y propósitos que tenemos con Dios. Nuestro temperamento te hace levantarte o te hace destruir. Por eso Dios dice: entrega tus emociones, lava. José sabía que era el tiempo de enfrentar su pasado. Y le voy a decir algo. ¿Cómo enfrentar con las emociones? Dice que José se fue a su cuarto. En otra palabra, habla de su santuario. Lloró, y después de haber hecho eso, se lavó la cara. ¿Saben qué habla de santuario y de cuarto? La única manera que tú y yo podamos entregar nuestras emociones a Dios es a través de la oración. Por eso es que él entró a su cuarto para llorar, para pedirle a Dios que le ayudara. Porque a veces no podemos perdonar, porque a veces tenemos rencor, porque a veces tenemos miedo, porque tenemos envidia. Usted no puede entrar y pueden ser transformados en sus emociones si primero no entra al cuarto. Porque cuando uno entra al cuarto donde está la presencia de Dios, donde fluye Dios, entonces tu rostro va a empezar a cambiar, tu carácter va a ser transformado. Dios, hermano, yo no sé cómo ha sido tu pasado, si bonito o muy triste, muy doloroso, pero déjame decirte que probablemente Dios te permita enfrentarte con tu pasado
para que tú puedas ver si esas áreas han sido sanadas. A lo mejor te vas a encontrar con gente que ya no quieres ni ver, de tanto daño que te hicieron o le hicieron a tu familia. Pero el día en que te los encuentres, ese día, prepárate ya, porque ese día Dios va a empezar a probar tus emociones. Y la única manera va a ser que desde ahorita empieces a buscarlo en oración. Dios, no hay problema, Dios nos creó con emociones. Porque Jesús, cuando Lázaro murió, Él lloró. Cuando Jesús entró a la iglesia, se molestó por lo que encontró en la sinagoga. Pero tus emociones tienen que estar sujetas a Cristo. Cuidado con las emociones negativas, hermanos. Cuidado que nuestro corazón se anide en emociones negativas. Porque la ira, las preocupaciones son emociones negativas. La lujuria son emociones negativas. Me recuerdo a David, antes de adulterar, él escribió varios salmos. Podemos ser cristianos y tener emociones de lujuria. Celos. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Hermanitos y con celos. Que tanto que agarró el otro hermano y mató a su hermanito, valga la redundancia. Los celos son tremendos y no puedes permitir celos dentro de tu casa. No puedes permitir celos de esposo y de esposa. No puedes permitir celos en tu trabajo, porque eso te puede llevar a que si tus emociones no están fundamentadas en Cristo, híjole, puedes hacer una barbaridad. Los rencores, la tristeza, todo eso negativo, hermano, de emociones, no nos va a permitir ver la gloria de Dios. Porque muchas veces por tener emociones negativas solo vemos lo malo de Dios y lo que nos rodea. Por eso es que Dios dice que tenemos que lavarnos. Lavar tu rostro significa meterte a la cámara de oración para empezar a cambiar el carácter que puede estar afectando a mi familia, a mi vida y en el área donde yo me muevo. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 9:29. Jesús es un vivo ejemplo de que las emociones pueden ser controladas. Por favor, hermanita. Mientras oraba Jesús, estaban tres, Pedro, Juan y Jacobo. Mientras oraba, era el tiempo de la transfiguración. Y mientras Jesús oraba, ¿qué pasó con la oración de Jesús? Mientras Jesús oraba, la apariencia de ¿qué? La apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. ¿Cuándo pasó eso? Cuando él ¿qué? Hermano, usted no va a poder cambiar si usted no ora. Usted, su familia, sus hijos no van a ser transformados. Ahí los deja dormidos. Vamos a traerlos a la oración. Vamos a traerlos a la oración para que sean transformados. Nosotros, para ser transformados, necesitamos no descuidar la oración. Y entonces nuestros sentimientos y emociones van a ser transformados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 3. Juan 9:6, por favor. Tenemos que lavar nuestra carne. Acuérdense que el agua habla de purificación. Tenemos que limpiar nuestro orgullo. Tenemos que limpiar nuestro rostro, que es la oración. Ahí vamos a enterrar nuestro carácter, vamos a entregar nuestras emociones.
Número 3. Dicho esto, escupió. ¿Quién escupió? Jesús. Miren, hermano, Dios es especialista en actuar como Él quiere. Aquí nos da un ejemplo real de que a veces nosotros queremos milagros como nosotros queremos, pero a veces Dios tiene que operar milagros como Él quiere. Dicho esto, Jesús escupió en tierra, y cuando escupió, hizo lodo. ¿Con la qué? Con la saliva. Haga que ahorita lo haga un niño y diga: chamaco asqueroso, ¿qué estás haciendo? Y untó con el lodo los ojos ¿de quién? Versículo 7. Y después que hubo juntado sus ojos con el lodo, le dijo: ¿qué? Ve y ¿qué? Lávate. Te unté lodo porque tú eres un barro, porque tu ojo espiritual no te deja ver, porque estás ciego, porque pierdes la visión. Pero ¿sabes qué? Te unto de mi poder y ve y lávate en el tanque ¿de qué? De Siloé. ¿Qué significa Siloé? Enviado. O sea que Jesús lo llamó, dice, y fue entonces ¿a dónde? Al estanque de Siloé. Fue al estanque que es el enviado, y se lavó y regresó ¿qué? Hermanos, necesitamos, número 3, lavar nuestros ojos. Eso es lo que tenemos que hacer: lavar nuestros ojos, purificar nuestra visión espiritual. Pero Dios te manda al estanque Siloé. ¿Sabes que el estanque de Siloé significa enviado? Y hay un ministerio que es enviado y que envía, y es el apóstol. Y entonces nos hace referencia que Dios muchas veces te va a permitir a ti ir con el pastor, ir con el líder, ir con el coordinador para decirte y que Él te pueda dar una palabra de Dios para que puedas recibir la vista. ¿Por qué Jesús nada más le dijo: eres sano? Ya vete. No. Porque Dios también ha puesto hombres y mujeres dentro de la obra de Dios con autoridad para decirse: yo obro en la vida del hombre, pero te pongo a tu alrededor gente que te dará palabra, que te dará respuesta y te va a abrir los ojos y vas a quitar la sequedad. No te enojes cuando te manden con tu pastor, no te enojes cuando te mandes con tu líder, con tu supervisor. Dios los pone para abrirte los ojos. Ay, no, quiero ser sano, pero no me manden al estanque de Siloé. Quédate ciego entonces. Quédate ciego, porque la instrucción de Jesús es: a veces yo te sano porque quiero sanarte, pero a veces voy a utilizar un instrumento aquí en la tierra para que mi poder se mueva. Y entonces necesitamos lavar nuestros ojos de la visión, porque cuando el cristiano pierde la visión, el cristiano se empieza a alejar de Dios. Salomón, ¿qué perdió? Los ojos. Pero antes de perder los ojos, ¿qué perdió? El agua. No. Antes que Salomón perdiera la visión, dice la Biblia que Salomón perdió la cabellera. ¿Saben qué? ¿Sabes cómo se pierde la visión? Quitándole la cabellera al cristiano. Entonces no me tengo que cortar cabello. No hablo de esta cabellera. La cabellera en la Biblia, en caso de Salomón, significa consagración. Salomón perdió primero la consagración y luego perdió la visión. Sansón, perdón, ¿por qué dije Salomón? Toda la vida dije Salomón.
Ay, pero mira, un aplauso, Celeta. Gracias, muy amable. Estoy hablando de Sansón. Ay, gracias. De Sansón. Regresen el video. De Sansón. Sansón perdió primero, por eso no me contestaba. Perdió primero la cabellera y luego la visión. Porque lo primero que el diablo va a hacer que tú pierdas va a ser la consagración. Cuando tu vida empiece a afanarse en las cosas del mundo, la consagración en el cristiano va bajando. Y como la consagración va bajando, la visión se va perdiendo. Hermanos, cuida tu consagración. Porque si tú no cuidas tu consagración, vas a perder la visión, el propósito que Dios te ha dado en tu vida y en tu familia. Vas a perderlo. Lo primero que va a atacar el enemigo es afectar tu vida espiritual. El que no te consagres, el que no te santifiques. Por eso tenemos que lavar nuestros ojos para no ver lo que a Dios no le agrada. Vuelvo a David. David subió a la azotea y cuando subió a la azotea vio a una mujer desnuda. Sus ojos se contaminaron y se contaminaron fácilmente porque David no debía de haber estado en la azotea. Dice la Biblia que David debía de haber estado en la guerra y no en su casa. Hermanos, ahí está la enseñanza. Usted sabe el lugar donde tiene que estar. Porque si usted no está en el lugar donde tiene que estar, usted va a andar pajareando y puede ver cosas que pueden dañar su vida espiritual. Ahí David no era considerado el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David pierde a su hijo por causa del adulterio, porque ella tuvo un hijo, él reconoció que había pecado, se humilló y se consagró a Dios, y ahora se le considera como un hombre conforme al corazón de Dios. Limpiar nuestros ojos, hermano. Debemos de decirle al Señor que yo no pierda mi visión espiritual. Estoy empezando en el camino de Dios. Tengo 2 meses, tengo 3 meses. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hermano, no pierdas tu visión. Pero también, hermano, no pierdas su consagración. Porque si pierdes la consagración, hermano, ahí todo va a ser destruido. Les invito, anuncio, si usted no ha visto El camino del peregrino, véanlo. Esa película la vi hace como 2 días, pero yo ya la había visto el tiempo que tenemos aquí, 11 años. Fue una de las primeras películas, y mi hermanita Delphi nos lo recuerda. Lo pasamos en el garage de la casa. ¿Sí te acuerdas? El camino, pero se llama El Camino del Peregrino. Lo vimos y hace poco sacaron la caricatura del Camino del Peregrino. Véala. Lo va a disfrutar con sus hijos. Pero cuando sus hijos lo vean, usted tiene que tener los sentidos abiertos para irle explicando. Así los tuve a los 3 y a cada rato le ponían pausa. Porque esa película y esa caricatura, todo es trasfondo espiritual, que es el proceso que vive uno desde que todavía está en el mundo hasta que llega hasta lo celestial. Chulada de película, véala. Y ahí se va a dar cuenta y va a decir: sí, Señor, por eso a veces caemos. Muchos se han ido, muchos. Y entonces te vas a dar cuenta que el camino del peregrino, porque tú y yo somos peregrinos, no es tan fácil. Es complicado, pero la clave es no perder la visión. Usted camine y conságrese. Camine y consagre a su familia. Camine y consagre a su mujer. Camine y consagre a su marido. ¿Por qué? Para que no pierdan la visión. Porque cuando pierde la visión ya nadie quiere buscar de Dios. En la casa ya nadie quiere buscar de Dios. Porque se perdió ¿qué? La visión. Número 4. Ya voy terminando. Ya les dije, son 7.
Segunda de Reyes 3:11. Otra cosa que tú y yo necesitamos ser limpiados constantemente, lo encontramos en esta cita. Pero Josafat dijo: es un rey. No hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él, decía el profeta. Necesitamos consultar al Señor. Y uno de los siervos del rey de Israel le dijo: hey, aquí hay un profeta, se llama Eliseo, hijo de Safat. ¿Y qué hacía Eliseo en ese momento? Ponía agua en las manos ¿de quién? De Elías. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta y Eliseo era un profeta, pero Elías era el profeta principal y Elías iba a partir con Dios, y por tanto el sucesor iba a ser ¿quién? Eliseo. Eliseo iba a ser el sucesor de Elías, y Eliseo le estaba poniendo agua a Elías en su mano. Es que, hermano, número 4, nosotros debemos de lavarnos las manos todos los días, y ahora con COVID no es esa mano. Porque las manos, amados hermanos, ahí dice, habla de entrega. La mano habla de estafeta. La mano habla de responsabilidad. Eliseo le estaba lavando la mano a Eliseo, porque sabe, mis amados hermanos, Eliseo estaba siendo preparado por Elías para mantener el fuego del Señor. Elías tenía una porción del Espíritu. Hermano, todo lo que le hablo, usted léalo en su casa, para que vayamos con el mismo contexto. Elías tenía una porción del Espíritu de Dios, pero cuando Elías iba a irse, iba a tener ¿cuánta porción? Doble porción del Espíritu. Quiere decir que Eliseo iba a hacer aún más cosas que Elías hizo. Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos que lavarnos las manos, habla de entregar estafetas limpias. Quiere decir que yo, amados hermanos, yo tengo que procurar que mi familia, que mi ministerio, que la gente que esté a mi alrededor pueda recibir la unción de Dios de una manera consagrada. Porque yo, hablando de la hermana Eli, un siervo, un ministro de Dios, yo tengo que procurar dejar mi estafeta no cuando yo muera, sino mi estafeta tiene que poderse dar aún en vida. Elías no había sido arrebatado y estaba dando estafeta con manos limpias. Es que, amados hermanos, las manos representan todo aquello que Dios nos ha entregado. Y que tú tienes no nada más que cuidarlo, sino que lo tienes que entregar a los demás. Eso me recuerda al corredor de relevo. Agarra, no sé cómo se le llama, disculpe, voy a decir el palo, no sé cómo se llama, y corre y le entrega en su mano al otro, y el otro le entrega su mano al otro hasta que llega a la meta. Así nosotros, mi responsabilidad como mamá, mi responsabilidad como madre de familia es entregar en vida buenas estafetas purificadas para mis hijos. Que los dones y los talentos que Dios me ha dado, yo pueda ministrarlo primero a mi casa y posteriormente a todos los que Dios me ha dado. Pregúntate cómo estás entregando lo que Dios te ha dado a tu casa. ¿Cómo lo estás entregando? No, hermano, yo la verdad no le entrego nada. Cuando la estafeta se cae del jugador, el equipo pierde. ¿Saben por qué el equipo de la familia pierde? Porque dejan caer las estafetas. Porque no se procura un testimonio dentro del hogar. Porque no se procura vivir en santidad para que los hijos puedan ver santidad en los padres. Y entregas una estafeta sucia.
contaminada. Y por eso es que se vive una vida de destrucción en las familias. Pero Dios dice: lava tus manos. Entra tu mano y dile: Señor, perdóname, lávame. Hoy quiero empezar a bendecir mi familia. Por eso le digo, sus hijos tienen que estar aquí. Es que no quieren venir. Yo le digo: tiene menor de edad, tráigalo. No le pregunte por qué lo lleva a la escuela. Y si lo lleva a la escuela, aunque no quieren, se lo lleva, y aquí no. Necesitamos, amados hermanos, aprender a delegar para que la estafeta avance. Para que la estafeta avance. Esta serie que estamos viendo en las comunidades, te invito a que te integres a una comunidad. Estamos viendo la serie Familias Bendecidas. No estamos hablando de la iglesia. El tema no es dirigido a iglesia en general. El tema es dirigido a pura familia. Familia, ese es el tema. Esa es la serie. La casa. Y hablábamos y decíamos que si queremos ver familias bendecidas, las familias bendecidas tienen que trabajar en equipo. Y aprender nosotros a enseñar y a delegar para que el equipo sea bendecido, para que todos puedan tomar la responsabilidad en un hogar. No nada más el papá. El hogar no se construye por el padre. El hogar no solo se construye por la madre y el padre ausente. El hogar no se construye por los hijos activados y el padre y la madre por China. El hogar se construye cuando todos se activan, cuando todos trabajan y entienden la estafeta. Y hablando del reino de Dios, cuando la familia, todos buscan de Dios. Y los padres ponen el primer ejemplo. A lo mejor esas manos están sucias porque no hemos enseñado a nuestra casa. Tal vez tú no lo sabías, hoy te lo estamos enseñando. ¿Cuánto dicen amén? Número 5. Levítico 1:13, por favor. Saludo a mi cuñado Sergio, a mi hermana Marlene. Dios les bendiga. Aleluya, Dios es bueno. Estamos hablando del lavamiento del cristiano. Número 1, el cristiano tiene que lavarse de la carne del orgullo. Número 2, el cristiano tiene que lavarse ¿de qué? De las emociones, entregar sus emociones. Porque cuando las emociones no son controladas por Dios, hermano, hacemos cosas indebidas. Número 3, tenemos que lavarnos ¿qué? Nuestros ojos, nuestra vista espiritual y cuidar nuestra consagración. No ande jugando con el mundo, hermano. No ande jugando con el mundo porque te vas a quemar. Número 4, lavemos nuestras manos. Nuestra mano habla del legado. Tú tienes que delegar, instruir. La familia tiene que trabajar en equipo. Tiene que trabajar en equipo si es la principal. Porque la hermana Eli cada vez que sale foto sale toda chueca con el ojo. Número 5. Levítico 1:13, por favor, si es tan amable. Número 5. Vamos a ver qué tenemos que lavar. Hay cosas que tenemos que lavar para ser transformados por Dios. Y esto, hermano, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Yo quiero que usted entienda esto. No porque ya vine a la oración, ya no, esto es constante. O sea, esto es constante, es una lucha constante. Pero las entrañas y las patas, ¿las lavarás con qué? Estamos hablando del animal que era utilizado en el sacrificio. Pero las entrañas, ¿qué son las entrañas? Lo interno, el intestino. Pero bíblicamente es lo interno. Las
pero lavarás, no lo he terminado, pero lavarás ni modo, disculpe, la única foto que tuve de unas tripitas de bien sabrosas que luego se me antojó. Pero ya quita la mujer, ya por favor. No es cierto. Pero las entrañas y las patas, ¿las qué? Las vas a lavar con agua. La tendrás que lavar con agua. Y el sacerdote, después de que tú hayas lavado lo que hay en el interior, el sacerdote lo va a ofrecer, ¿qué? Todo, quemándolo sobre el altar. Es holocausto, es ofrenda encendida, es aroma agradable al Señor. Entonces una ofrenda, un aroma agradable a Dios puesta en un altar donde llegue a la presencia de Dios, tiene que ser unas entrañas y unas patas lavadas. ¿Cuántos dicen amén? Miren Hechos 1:18, como todavía está la pantalla, se los voy a leer. Hechos 1:18 dice: Judas Iscariotes, aquel que entregó a Jesús, dice. Recuerden que la Biblia, amados hermanos, la Biblia dice el Salmo 119 que la unidad de su palabra, lo estoy parafraseando, es la verdad. Usted sabe que Judas se ahorcó, pero nos quedamos en los 4 primeros libros que se llaman los libros sinópticos o los 4 evangelios. Pero en el libro de Hechos nos habla qué fue lo que pasó después de la caída de Judas. Y miren lo que pasó. Este pues, con el salario de su iniquidad, el salario, recuerden que Judas entregó a Jesús, ¿por cuánto? Por 30 monedas de plata. Y dice, ¿verdad?, que esa moneda de plata, ¿verdad?, dice que ahí, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Y cuando él se suicidó, cayó de cabeza. Se reventó por la mitad. Imagínense cómo fue la muerte de Judas. Se reventó por la mitad. ¿Y qué? Y todas sus entrañas se derramaron. Todas las tripas se le decayó. Porque él, ¿saben por qué se le cayó? Porque él no había lavado sus entrañas. No lo había lavado porque no era misericordioso. La gente que no es misericordiosa, tarde que temprano, se va a materializar la condición que es. Por eso tenemos que lavar y decir: Señor, perdóname, Padre, porque la verdad yo digo ser cristiano y no soy misericordioso, porque no soy tierno, porque no soy amoroso, Señor, porque digo decirte amar, pero no extiendo misericordia. Hoy te pido, Dios, que me ayudes a lavar esa área de mi vida. Empieza a ser misericordioso primero por los de tu casa y posteriormente con todos los que te rodean. Número siguiente, y creo, vosotros me llamáis ¿qué? Maestro y Señor. Y tiene razón, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, os lavé ¿qué? Los pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que ustedes los hagan. Número 6. ¿Qué tenemos que lavar? Los pies, que es el servicio. El servicio. ¿Saben? Que antes que te laven los pies,
tú tienes que lavártelos primero. Porque no se puede servir a Dios con pies sucios. No se puede servir a Dios con vidas sucias. Y dice la palabra que Jesús se apretó con una toalla, se ciñó, que es símbolo de autoridad, y se puso a lavarle los pies. Este lavamiento me gusta mucho, porque muchos de nosotros le servimos a Dios, pero le servimos a Dios, pero no con autoridad. Estamos sirviendo a Dios, queriendo servir a Dios, y lo estás haciendo, pero no tienes autoridad del cielo y de la tierra. ¿Cómo se gana una autoridad del cielo y de la tierra? Se gana con vida consagrada a Dios y con testimonio. Porque como yo quiero servirte a ti y decir que te sirvo si no hay algo que respalde mi vida. Por eso le digo, aquí hay servidores. Tú no puedes servir con hechos y con palabras decir otras cosas. Somos servidores que nos acostumbramos a hablar y a hacer otra cosa diferente. Se está sirviendo sin autoridad. No se puede servir con autoridad, pero no ser ofrenda grata. Por eso, hermano, nosotros tenemos que decirle al Señor, ¿sabe qué decía? Decía la palabra, y me gustó esta parte porque dice: ustedes me dicen maestro y Señor. Y Jesús dijo, usted lo lee, yo les digo, yo soy el ¿qué? El Señor y el Maestro. Jugó sus palabras. Porque ¿saben qué, amados hermanos? ¿Usted cómo conoce a Dios? ¿Usted cómo lo conoce? ¿Como Maestro y Señor? ¿O como Jesús dijo, Señor y Maestro? Para usted, ¿quién es Jesús? Si para usted Jesús es algo o alguien que no profundiza su vida espiritual, es la manera en que usted va a servir. Por eso, escúchelo, hermanos, o a veces somos servidores que no damos la talla, que no damos el extra, que no damos la milla, que nos tienen que estar arriando, porque todavía pensamos que Jesús es Maestro y Señor. Y si es Maestro, pero antes de Maestro dice el Señor, yo soy Señor, y luego el Maestro. Porque el Señor significa Kairos. Señor significa Kairos. Kairos significa amo y Señor. Por eso Él tiene que ser el amo y Señor de todo servidor. Y si tú no estás sirviendo en ninguna área, hoy también es tiempo para que laves tus pies y digas, Señor, es tiempo de lavarme mis pies. Quiero lavar mis pies con autoridad y empezar a servir en la obra. Y si tú ya estás sirviendo, pero no lo has hecho con autoridad, porque tu vida no es de testimonio, porque tú haces una cosa y dices otra, hermano, necesitas autoridad. Y necesitamos servir en eso. ¿Cuántos dicen amén? Y última, y terminamos con esta. Mi servidora ya se cansó. No te preocupes, mi amor, no te preocupes, te estoy jugando, ya sabes cómo soy yo. Número 7. Y terminamos con esto. Aleluya. Y terminamos con esto. Éxodo 19:10. 7 veces se metió Naamán al agua. 7 lavamientos que nosotros necesitamos hacer para agradar a Dios. ¿Lo voy a hacer de la noche a la mañana? No, ese es un proceso. Pero necesitamos hacerlo. Y último, y creo que es se encierra todo. Y Jehová dijo a Moisés, después de haber salido de Egipto, acababan de salir de Egipto, que es figura del mundo. Por eso le digo que el lavamiento del cristiano no depende de cuánto tiempo tenga en la iglesia. Si tú quieres ser diferente y quieres agradar a Dios, hoy te dice, y dijo Jehová a Moisés, ve al pueblo
y santifícalos hoy y mañana. Y si tú lees la Biblia mañana vas a decir hoy y mañana. Y si tú lees pasado la Biblia te va a decir hoy y mañana. Quiere decir que es vigente. ¿Y laven qué? Sus vestiduras. Número 7. Lo que tenemos que lavar es la vestidura. Y la vestidura es símbolo de la iglesia. Necesitamos nuestra vestido, nuestra vida, tenerlas limpias delante de Dios. Porque cuando hablamos de vestiduras, estamos hablando ya de la venida de Jesús. Estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que tener y encontrar una iglesia con vestiduras blancas. Y esas vestiduras se tienen que lavar todos los días. Y quiero leer una porción y con esta termino. De la vida de Mefiboset. Ustedes ya lo conocen, del linaje de Saúl. Dice la palabra. También Mefiboset, hijo de Saúl, ya no había nadie nada más que Mefiboset de ese linaje, descendió a recibir a David, al rey. Dice que fue a ver al rey. Pero ¿qué había pasado con Mefiboset? Él no había lavado ¿qué? ¿Saben que esto de Mefiboset es una sombra y figura de la venida de Jesús? Mefiboset representa a la iglesia. El rey representa a Jesús. Y dice que la iglesia fue a recibir al rey, pero sus pies estaban sucios. Ni había Mefiboset cortado su barba. Imagínense. Ni tampoco había lavado sus vestiduras. Estaba apestoso y asqueroso. Desde el día, y eso es terrible, ¿desde qué día él estaba así? Desde el día en que el rey salió. Quiere decir que el rey se fue y él se quedó cochino. El rey regresó y él se encontraba cochino. Qué triste es encontrar a una iglesia que el rey se fue, pero va a regresar y con la condición de apestoso, de maloliente. Y entonces, ¿qué hizo en ese tiempo que el rey no estaba? Qué triste ver a una iglesia, un cristiano que dice amar a Dios. ¿A qué se dedica cuando el amado todavía no ha regresado? Y luego vino a él, a Jerusalén, a recibir al rey. El rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Es sombra y figura. Te pregunto, ¿por qué Mefiboset no se fue con el rey? Esto habla del arrebatamiento. Cuando suenen las trompetas, aquella iglesia que se ha consagrado, que tal vez no es perfecta, pero que busca y busca de Dios. Dice la escritura que de pronto se escuchará una trompeta y entonces la iglesia, la novia, la que ha procurado vestirse, dice que será elevada para encontrarse con su amado en las nubes. Ese es el arrebatamiento. Quiere
decir que Mefiboset fue un cristiano que no se fue en el arrebatamiento. Un cristiano que quiso vivir la vida del domingo sin comprometerse con Dios. Por eso el rey vino. Cuando él vino, él estaba sucio. Y la iglesia se quedó sucia. Y él se fue a arrebatamiento. Cuando dicen que el rey volvió a regresar, es que habla de la segunda venida de Cristo en su gloria y con los santos. Y lo volvió a encontrar sucia y andrajosa. ¿Por qué no te fuiste conmigo, iglesia? Si te dije que te tenías que lavar 7 veces. ¿No te mandé a la hermana Eli pues ese día que se fue la luz? Pero quieres vivir una vida cristiana light. Te gusta vivir la vida cristiana light. Y si te llama la atención, te enojas y te vas de la iglesia. ¿No sabes que te queremos formar? ¿No sabes que procuramos tu vida, tu bienestar, tu crecimiento, tu vida, tu bendecida, tu transformación en Cristo Jesús? Si no nos importara que vea cómo te alimentas del pasto. Por eso a veces caemos mal los pastores. Porque la iglesia quiere escuchar bendición, esto y esto y esto, pero dices consagración y no quiere. Te dice corrígete y no le gusta, pero dile otra cosa y sí le gusta. Queremos escuchar nada más lo que a nuestro oído le parezca. Pero la vida cristiana es de ser transformados y renovados por Cristo todos los días. Y dice Jesús, Dios, ¿por qué no te fuiste conmigo? Ya me llevé a la iglesia. Y él respondió, Rey, Señor mío, mi siervo me engañó. Pues dijo, te voy a preparar un asno, una mula, te montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. ¿Y cuál es el problema? Dice que él endereza los pasos de los torcidos. Es que, Señor, es que este vicio me agarró y no me saltó. Enderésate. Es que este pecado, es que no puedo dejar la mentira. Enderésate el pie torcido, porque si no te vas a quedar. Deja la mala vida. Endereza lo cogido, lo torcido, dice la Biblia. Porque tenemos, hermano, que decirle, Señor, transfórmame, renuévame, ayúdame. Estoy en esta carne y me cuesta esta área. Mis emociones están a flote. Me enojo, me desespero, reniego. Y oración. El orgullo, oración. Los pies, oración. Misericordia. Y entonces necesitamos meternos con Dios. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios por su palabra. No podemos quedar avergonzados en vez de ser arrebatados. ¿Usted qué quiere? ¿Quedarse avergonzado o ser arrebatado? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alabarnos constantemente. Alabarnos, hermano. No estás solo. En todos estos procesos está su Espíritu Santo. Tú no estás solo. No importa el tiempo que tengas de convertido. Si tú tienes la disposición de ser transformado por esa agua purificadora, esa agua de santidad, esa agua de renovación, hermano, vas a ver que Dios va a hacer algo grande en ti, en tu familia. Usted tiene que esforzarse para ver a su generación buscando de Dios. Haga todo lo que pueda humanamente. Lo demás le corresponde a Dios. Pero haga lo que usted le corresponde humanamente hacer. Y dígale, Señor, he hecho mi parte, ahora tú glorifícate. Aquí estamos, cierre sus ojitos, no se distraiga con los pequeños que luego bajan. Cierre sus ojitos. Aquí estamos, papito precioso. Aquí estamos, amado Dios. Así como Naamán, Señor,
se acercó porque le entendió, a pesar de su orgullo, que no podía ser transformado ni purificado si no se acercaba a ti. Tú, hermano y hermana, no vas a lograr nada si no te acercas correctamente a Dios. Y déjame decirte que lo que has logrado ha sido porque Dios ha sido misericordioso y porque Dios ha sido fiel para contigo, aunque tú tal vez no has sido fiel para con Dios. Pero Señor, aquí está tu pueblo. Lo hemos visto en Mefiboset, una triste historia de una iglesia que se quedó y que los demás se fueron porque nunca se lavó, nunca se procuró consagrarse, porque dejó perder la consagración y por tanto empezó a perder la visión, porque sus emociones empezaron a controlar su vida y no dejó que Cristo controlara su temperamento, porque no dejó que la gratitud se manifestara en servicio, o porque servía sin compromiso, sin autoridad. Hoy, Señor, te pedimos, Padre, que lave nuestras manos para empezar a dejar de legados en vida, estafetas de bendición en vida, Señor. Hoy estamos aquí, papito precioso, y te pedimos, Padre, que tú nos laves. Te pedimos, Padre, que tú nos purifiques. Dile al Señor ahí donde está, ¿qué necesitas que te purifique? Ahí donde tú estás. Esta es una oración personal, no te dé pena, porque Dios conoce tu corazón. Dile, Señor, purifícame, papá, por favor, en esta área. Tú sabes, hermano y hermana, qué área necesitamos. Tal vez tú digas, Señor, yo la verdad te pido que me purifiques en todo, pero no nada más que me purifiques hoy, sino que me purifiques todos los días, papá. Necesito que me purifiques. Acércate a Dios en esta hora. Órale a Dios en esta hora.